¿Qué tal? Buenas noches con todos, o buenos días, depende del lugar donde se encuentren. Es un gusto realizar este primer video sobre análisis de datos de fútbol y en esta ocasión me gustaría empezar preguntando si conocemos los tipos de datos que se analizan en el fútbol. Para presentarme, quien les, hable- quien les habla es Henry Givel, matemático y estadístico, y actualmente me encuentro investigando sobre estadísticas aplicadas a los deportes y realizando investigación de algunos modelos estadísticos con R y Python. En este primer video vamos a conocer los tipos de datos que se analizan en el ámbito del fútbol y otros deportes. Una buena práctica antes de iniciar algún trabajo de investigación es importante conocer con qué tipo de datos trabaja cierta entidad, federación o empresa. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en los datos para el deporte o el fútbol y los datos que se tienen en este campo y que se debe investigar es los datos históricos, los datos de eventos, los de tracking y finalmente se cuenta con datos fisiológicos. ¿Qué son los datos históricos? Los datos históricos contienen los niveles. En este caso, hablamos de conocer la lista de jugadores, la lista de los clubes, la lista de los DTs, los partidos jugados. También se cuenta con el perfil de la persona, donde se tiene variables como la fecha de nacimiento, la nacionalidad, la altura, las posiciones donde juega, el pie hábil, entre otros datos. También podemos conocer el médico, el valor del mercado y sus fluctuaciones, el rendimiento de juego, ¿no? Y estos datos se usan muchas veces para el scouting y la gestión de plantilla, ¿no? Se ha visto que en otros países también los periodistas se basan en muchos datos estadísticos para analizar un poco los partidos. Como había mencionado, otro tipo de dato también es el eventing. Este tipo de dato contiene información detallada de las acciones con balón. ¿Qué acciones? Muchas veces nos podemos preguntar. Uno puede ser el tipo de pase o la acción que realice, eh, el tiempo transcurrido entre una jugada y otra jugada, el, cuántos goles realizó en ese momento. Asimismo, también esta información contiene las coordenadas XY del campo, o sea, dónde se ubica el jugador o dónde se ubica la pelota, también dónde están participando ciertos jugadores o quienes participan de un juego, el tiempo transcurrido hasta el momento, el marcador, la posición, la táctica fija del juego, el contexto, ¿no? Donde se mueve el partido o el juego. Otro tipo de datos que se analiza en el fútbol y en otros deportes es el tracking, ¿no? Este, este tipo de datos eh, contiene las coordenadas X y Y con la posición de los jugadores cada cierto intervalo de tiempo. Esto actualmente se trabaja con una frecuencia de muestra determinada de 10 Hz o 25 Hz. En ocasiones se tiene información del balón, ¿no? A qué altura, la velocidad del balón en la que se mueve o la golpean, ¿no? Y otros datos importantes. Finalmente, y no menos importante, hablamos de los datos de tipo fisiológicos. Estos datos guardan información fisiológica que se monitorea durante los entrenamientos y competencia. Las variables que se recopilan dependen mucho del dispositivo y los objetivos del staff médico y preparadores físicos.
Entre uno de ellos puede ser para medir el agotamiento o el estrés físico de los jugadores, ¿no? Muchas veces estos datos se relacionan mucho con los datos de trekking, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegamos con este primer tema de eh, los datos en el ámbito del fútbol. Gracias y nos vemos en un siguiente video.